por el litoral a partir de 1532. En este periodo, diversas comunidades de la familia tupí y guaraní habitaban el litoral brasileño entre Bahía y Río de Janeiro. Entre ellas existía una gran proximidad cultural y lingüística. Para establecer una comunicación con los nativos, los portugueses fueron aprendiendo los dialectos e idiomas indígenas, porque por supuesto se tenía que lograr una comunicación entre ellos. A partir del tupinambá, fíjense que es un término también indígena, hablado por los grupos más abiertos al contacto con los colonizadores, nació lo que después se llamó una lengua general. ¿Por qué una lengua general? Porque era común a los indios y no indios, que fue estudiada y documentada por los jesuitas para la catequización de los pueblos indígenas. Esta lengua derivada del tupinambá fue la primera influencia recibida por el idioma portugués en Brasil. En América influenciaron también en la lengua portuguesa las lenguas de los negros africanos traídos como esclavos al país. El tráfico de esclavos comenzó con la introducción en este país del cultivo de la caña de azúcar en los inicios de la colonización y que se intensificó en el siglo XVII, diseminándose por todas las regiones ocupadas por los portugueses. Los esclavos, como es lógico, al igual que los indios, terminaron por aprender el portugués para poder comunicarse con sus dueños. El lingüista Matoso Câmara Jr., en su libro Historia y Estructura de la Lengua Portuguesa, afirma que en Brasil los esclavos desarrollaron el portugués criollo, tal como ocurrió en las colonias africanas. Igualmente señala que los africanos se adaptaron también a esta lengua general de la que ya les he hablado, de origen indígena, que era más hablada entre los colonizadores. Un texto del padre Antonio Vieira, del que les muestro una foto, que vivió 52 años de sus 89 de vida en Brasil y que se dedicó a defender a los indígenas de este país y a luchar en contra de su esclavitud. Él señaló que la lengua que hablaban las familias portuguesas en São Paulo era la de los indios y que los hijos de esas familias aprendían el portugués en la escuela. Después de más de 2 siglos de condición minoritaria, fíjense ustedes, de condición minoritaria del uso del portugués en Brasil en relación con la lengua de los nativos, su predominio en el país comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Esto ocurre por la entrada de los bandeirantes, que eran miembros de las expediciones portuguesas que iban hacia el interior del Brasil. ¿Por qué? Porque se había iniciado en el siglo XVII el descubrimiento de minas de oro y de diamantes. Y esto aumenta el número de migrantes portugueses que llega a Brasil para ocupar los nuevos centros económicos. El creciente número de hablantes de portugués comienza a tornar el bilingüismo que hasta ese momento existía de las familias portuguesas cada vez menor. Y el 17 de agosto de 1758, fíjense bien, el 17 de agosto de 1758, la lengua portuguesa se torna el idioma oficial de Brasil a través de un decreto del Marqués de Pombal, que a su vez prohíbe el uso de la lengua general. Recuerden que habíamos hablado que la lengua general era esa que era hablada entre indios y no indios.
Al año siguiente, los jesuitas que habían catequizado a los indios y producido la literatura en lengua indígena fueron expulsados del país por este señor Pombal. A manera de resumen, podemos destacar que ya en este momento el portugués había sufrido la evolución natural que sufre toda lengua en su decorrer en el tiempo. Los cambios se dieron de manera diferente en Portugal y en Brasil. Cuando Pombal decretó la obligatoriedad del uso del portugués en Brasil, los brasileños ya habían incorporado diversas palabras de origen indígena y africano en su vocabulario. Muchos nombres de plantas, frutas y animales brasileños tienen su origen en el Tupinambá. Del mismo modo, la toponimia, que es la ciencia que estudia el origen de los nombres de lugares, también revela un gran número de palabras indígenas. Igualmente, la influencia indígena propició la creación de expresiones idiomáticas, constituyendo marcas lingüísticas de una cultura específica. Los africanos del grupo Banto y Yoruba dejaron un legado propio en la cultura general del país, por lo que aparecen términos de origen africano, tanto en la culinaria como en el vocabulario familiar, en la danza, en la música. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de nombres geográficos que tienen su origen en la lengua hablada por los africanos, por los negros esclavos. Quilombo es una palabra que posiblemente todos ustedes conozcan. También existen nombres de divinidades, ministros de culto, prácticas rituales, creencias. Aquí, por supuesto, que van a encontrar muchísimos que coinciden también con los nombres que tienen en español. Danzas, instrumentos musicales, como batuque, lundú, maracatú, zumba, que de eso también una profesora, colega nuestra, les va a hablar en el día de hoy. Alimentos y bebidas, muchos de ellos también tienen esta raíz. Después de la independencia de Brasil, el tráfico de esclavos disminuye hasta su culminación en 1850. Muchos indios desaparecieron y nuevos emigrantes europeos, como alemanes e italianos, llegaron al país. El nuevo contacto del portugués brasileño con otras lenguas fue uno de los factores que generó las diversas variantes regionales existentes hoy en Brasil. Y bueno, para dar continuidad a esta nuestra clase introductoria, la profesora Viola Cárdenas le va a continuar hablando sobre los países lusófonos. Buen día. Como ya dijo la profesora María de los Ángeles, vamos a hablar ahora un poco sobre los países de expresión portuguesa. En varios países, ya la profesora también se refirió a que en la actualidad el portugués es la lengua oficial en varios países del mundo, en 4 continentes diferentes. Tenemos en Europa, en África, en América del Sur y recientemente en Asia también tenemos un pequeño territorio donde el portugués pasó a ser la lengua oficial. Podríamos hacer 2 grandes distinciones en la lengua portuguesa. Primeramente, el portugués hablado en Portugal y en sus colonias africanas y el portugués hablado en Brasil. Partamos del hecho de que la lengua es solo una, pero con algunas variaciones lexicales, semánticas, morfosintácticas y fonético-fonológicas que en muchas ocasiones acaban afectando la comunicación y la comprensión entre aquellas personas que la usan para comunicarse entre sí. En el caso de las colonias, en términos lingüísticos, el espacio geográfico determinó
que los pueblos colonizados acabaran hablando la misma lengua, pero de manera diferente. Tenemos que aclarar que decir que el portugués que se habla en las colonias es un portugués mal hablado es la mayor prueba o la más grande prueba de desconocimiento de los factores que influyen o que conforman las identidades nacionales, cuya máxima expresión es la lengua. Entonces vamos a hablar ahora un poco sobre los diferentes países africanos de expresión portuguesa. Primeramente, vamos a hablar un poco sobre la República de Angola. Angola es un país que está situado en la transición de África Central la francófona para África Austral anglófona. Tiene frontera, como ustedes pueden ver en el mapa, con la República